Imaginad una novela con esta trama. Después de muchos años de lucha, una escritora con un enorme talento y un gran interés por lo sobrenatural alcanza por fin el éxito como novelista. Entonces empieza a escribir recurrentemente novelas que transcurren en casas, pero no en cualquier tipo de casa, sino en casas que engullen a sus habitantes y juegan con ellos. ¿Creéis que es raro que los principales problemas en la vida de esta escritora sucedieran de puertas para adentro? ¿No os parece narrativamente coherente que al final de su vida una casa acabara engulléndola a ella? A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Blackie Books en el que os hablaremos de las vidas peculiares de algunos escritores. En el episodio de hoy os vamos a contar la historia de Shirley Jackson y la maldición de Hill House. Esta historia empieza en un pequeño aserradero cerca de Sacramento el 24 de enero de 1848. Ese aserradero lo había construido un hombre nacido en Suiza llamado John Sutter, que había huido de su país esquivando a los acreedores. Sutter había obtenido permiso del gobierno mexicano de California para construir el aserradero en la confluencia entre el río de los Americanos y el río Sacramento. Era una obra sin aparente importancia, hasta que ese 24 de enero los trabajadores de Sutter encontraron algo que cambiaría la historia de California. Una pepita de oro. Sutter les pidió que guardaran el secreto, pero era pedir un imposible. Pronto todo el mundo supo que en aquellos ríos había oro. Pero entre que se supo y no se supo, sucedió otra cosa que también transformó California. El 2 de febrero de 1848, solo 9 días después del hallazgo en el aserradero de Sutter, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que ponía fin a 2 años de guerra entre Estados Unidos y México. California se convertía así en un nuevo territorio estadounidense, pero no un territorio cualquiera, un territorio con oro. Las condiciones estaban sentadas para que comenzase lo que se llamó la fiebre del oro. Pensad que cuando San Francisco pasó a ser estadounidense, en 1848, tenía alrededor de 1000 habitantes. Solo 50 años después, al final del siglo XIX, había alcanzado ya los 350.000 habitantes y se había convertido en la 9ª ciudad más poblada de todos los Estados Unidos. Está claro que la fiebre del oro provocó uno de los crecimientos más impresionantes de la historia. Entre los que se lanzaron a esa fiebre del oro estaban los pioneros que crearon la línea de ferrocarril Central Pacific Railroad. Entre esos pioneros nombres como David Colton, Charles Crocker o Leland Stanford. Hombres que se hicieron muy ricos y decidieron, todos ellos, construirse grandes mansiones muy ostentosas en la zona de Nob Hill, en San Francisco. Eran monumentos al lujo y al exceso, a veces incluso un poco insultantes. Y todos los que amamos la literatura sabemos que la hibris acaba siempre siendo castigada. Como si las casas estuvieran bajo algún tipo de maldición, las desgracias se fueron sucediendo. David Colton, por ejemplo, falleció repentinamente a los 47 años. Dejó la casa a su hija, que enviudó 2 veces muy rápidamente, y que finalmente tuvo que venderla para pagar las deudas que le había dejado su padre. También murió Charles Crocker, y la herencia de la mansión provocó una disputa entre sus 2 hijos que destrozó a la familia. Por su parte, el único hijo de los Stanford, Leland Jr., murió a los 15 años de fiebres tifoideas. Sus padres erigieron en la mansión de Nob Hill un pequeño templete dedicado a su hijo fallecido, con las cortinas siempre abiertas para que los transeúntes pudieran ver la macabra imagen. Pero ante el dolor que les provocaba vivir allí decidieron mudarse a Menlo Park. Allí crearon una universidad en memoria de su hijo. Aún hoy la universidad se llama Leland Stanford Junior University y está considerada entre las 3 mejores universidades del mundo. Una vez que enviudó, la madre de Leland volvió a Nob Hill y allí fue asesinada en 1905 en un crimen que 120 años después todavía no se ha resuelto. Podemos pensar que esto es solo un cúmulo de infortunios, pero tampoco es tan extraño que alguien con una imaginación menos ligada a lo racional llegase a pensar que eran las casas las que estaban actuando sobre sus habitantes. Porque ¿realmente existen las casas malvadas?
Recordarán, empezó diciendo el doctor, las casas descritas en el Levítico como leprosas, o la expresión que usa Homero para referirse al inframundo, Aida Odomos, la casa de Hades. Imagino que tampoco hace falta que le recuerde que la idea de que existen casas impuras o prohibidas es tan antigua como la mente humana. Puede no ser aventurado afirmar que hay casas que nacen en la maldad. Este es un fragmento de la novela más popular de Shirley Jackson, La maldición de Hill House. Se puede decir también que es la novela más popular sobre una casa encantada, o maldita. Una novela con 4 personajes humanos principales, pero donde la verdadera protagonista es la casa, Hill House. Jackson dibuja a la perfección todo el mal que puede albergar una vivienda, como si conociese de primera mano ese mal que albergaban las mansiones de Nob Hill. A simple vista, esto es imposible, porque en 1906, 10 años antes de que naciera Shirley Jackson, para completar la maldición, el gran terremoto de San Francisco arrasó hasta los cimientos con todas las mansiones de Nob Hill, con lo cual Shirley no podía conocer esos edificios de primera mano. Pero, si indagamos en la biografía de Shirley Jackson, pronto nos encontraremos con un vínculo muy directo. Mi abuelo materno era arquitecto, decía ella, como su padre y también el padre de este. Detengámonos un momento ahí, en el tatarabuelo de Shirley Jackson. Su nombre era Samuel Buckbee y fue el primer arquitecto de San Francisco. ¿Y creéis que diseñó alguna de las mansiones de Nob Hill? Pues no, alguna no, las diseñó todas. Es decir, que la maldición de las casas de Nob Hill tenía que ser una historia muy popular dentro de la familia de Shirley Jackson. No sabemos cuánto pudo influir este hecho en su literatura. Lo que sí sabemos es que la tataranieta del arquitecto de las mansiones malditas de San Francisco se convertirá en una de las escritoras de terror más importantes de toda la historia. La conexión, si queréis, ya la podéis hacer vosotros. Realmente que sepamos, Jackson no vivió en ninguna casa encantada o maldita, y sin embargo, todas las casas en las que vivió están de una u otra forma reflejadas en Hill House. Porque Shirley sabía que el mejor terror, el terror más puro, es el que surge de lo cotidiano. Y por eso Hill House alberga un poco de todo lo que ella vivió. Es como una antología de sus mayores pesadillas. Por ejemplo, Hill House es una casa vigilante. Eso les cuenta a sus invitadas en la novela el anfitrión de Hill House, el Dr. Montague. Una cosa sí voy a decirle, comentó el doctor. Si realmente la hermana vagaba de noche por la casa, tenía unos nervios de acero. Te vigila la casa, vigila cada uno de tus movimientos. Shirley le tenía pavor a la vigilancia. Cuando tenía 16 años, sus padres se mudaron de California a Rochester, en el estado de Nueva York. Rochester es la ciudad donde se fundaron empresas como Kodak o Bausch & Lomb, y esas empresas necesitaban etiquetas para sus productos, y el padre de Shirley hacía etiquetas. Así que a la familia le fue bien a pesar de que eran los años de salida de la Gran Depresión. Compraron una casa colonial de 5 habitaciones con toques de estilo Tudor. Una de esas habitaciones sería para Shirley, pero allí empezarían sus pesadillas. Se sentía vigilada, conocían cada movimiento que hacía. Shirley estaba convencida de que su madre leía sus diarios. Geraldine, la madre de Shirley, siempre fue brutal con ella. Era una mujer convencional que solo quería una hija convencional, que buscase un marido rico a poder ser, y lo que tuvo fue lo contrario, porque Shirley era cualquier cosa menos convencional. Geraldine rechazó a su hija casi desde el inicio, con uno de esos terribles rechazos en los que no te apoyan, pero tampoco te sueltan. ¿Sabéis cómo qué? Como una casa encantada. No te mata, pero intenta conducirte a la locura. No existe peligro físico, dijo el doctor convencido. Todo el daño se lo hacen las víctimas a sí mismas. La amenaza de lo sobrenatural se basa en su capacidad de atacar los puntos débiles de la mente moderna, allí donde hemos abandonado la armadura protectora de la superstición y no disponemos de ninguna defensa que la sustituya. El daño se lo acaba haciendo uno. Parece que con 16 años, Shirley tuvo sus primeros impulsos suicidas. Pero aunque todo comenzó en aquella habitación de Rochester, la vigilancia y la tortura de su madre continuarían toda la vida. Uno de los principales instrumentos de tortura era el aspecto de Shirley. Ella no era en absoluto una persona superficial, pero las presiones sociales acaban haciendo mella incluso en quien tiene más personalidad. El principal caballo de batalla de Shirley era el peso.
ya no solo por su madre, sino también por la existencia de su médico. A la larga, moriría con 48 años de una enfermedad coronaria. Pero había un problema. A Shirley le gustaba muchísimo comer, y a su marido Stanley también. Un amigo los recuerda comiendo el desayuno en un hotel, desayuno copioso, de café, zumo, tostadas y tortitas, acabarlo y pedirse otro desayuno igual, acabárselo y levantarse diciendo que se habían quedado con hambre. Esto la llevó a hacer un montón de dietas durante toda su vida. De hecho, su libreta con las notas para su última novela, Siempre hemos vivido en el castillo, tiene casi más anotaciones sobre la dieta que estaba haciendo que sobre la novela en sí. En un momento determinado, Shirley se rindió y escribió: «He terminado por entender que soy gorda, rellenita, robusta, corpulenta, pesada, obesa y rotunda». Esta tregua consigo misma funcionó durante un tiempo, hasta que volvió a aparecer, por supuesto, su madre. En el mayor momento de éxito de Shirley, después de la publicación de Siempre hemos vivido en el castillo, la revista Time le hizo un reportaje. En la foto que acompaña al texto se ve a una mujer cansada, que aparenta mucho más de los 45 años que entonces tenía, y es desde luego una imagen poco favorecedora. Shirley siempre había eludido las fotos, y de hecho la solapa de todos sus libros llevaban la misma imagen desde la lotería, es decir, 13 años antes que esta foto de Time. Siempre se negaba a hacer fotos promocionales, pero cuando apareció Time, aceptó. Y entonces llegó una carta de su madre, y seguro que en ese momento lamentó de todas las maneras posibles haberle dicho que sí a la revista. Recordad que estamos en el pico de su éxito profesional. Esto es lo que le escribe su madre en ese momento. ¿Por qué, dime, por qué dejas que publiquen fotos tuyas tan horribles? Vale que tú no te preocupes por tu aspecto, pero ¿por qué no lo haces por tus hijos o tu marido? He estado tan triste toda la mañana por las pintas con las que has permitido que te saquen. Siempre has sido una terca. Desde niña siempre has hecho lo que has querido. A Shirley esta carta de su madre la destrozó. Probablemente esperase una felicitación por su éxito, alguna muestra de orgullo, pero Geraldine siempre se superaba. Shirley, llena de rabia, cogió uno de sus famosos folios amarillos y le escribió una respuesta a su altura. Me gustaría que dejaras de decirme que mi marido y mis hijos se avergüenzan de mí. Desde luego, si lo hacen, han conseguido esconderlo muy bien. Igual es porque ellos no piensan que el aspecto personal sea lo más importante del mundo. Por lo que a mí respecta, la fotografía me parece insignificante. Me importa más mi libro y las buenas críticas que está recibiendo. Algún día te darás cuenta de que ya no soy una niña. Puedes llamarme terca si quieres, pero a mi edad tengo el derecho a vivir como me dé la gana. Ya me he hartado de tus interminables comentarios sobre mi aspecto. Pero finalmente Shirley se arrepintió y no envió la carta. No era la primera vez que se arrepentía en una situación similar, como veremos dentro de un rato. En vez de esta carta, le mandó una alegre, en la que obviaba los comentarios de su madre y le contaba todos los lujos con los que le habían tratado en Nueva York. Una de las formas de venganza más comunes entre los escritores es la propia literatura. No es de extrañar que si rastreamos en las novelas de Shirley Jackson, la mayoría de los personajes femeninos sean huérfanos de madre o tengan una relación nefasta con ella, como Eleanor en Hill House. Este diálogo que mantiene con Theodora es muy revelador. ¿En serio te ocupaste de tu madre durante años? Sí, dijo Eleanor. 11 años hasta que murió hace 3 meses. ¿Lo sentiste mucho cuando se murió? ¿Debo decirte lo mucho que lo siento yo? No, mi madre no era muy feliz. Y tú tampoco. Y yo tampoco. Se ve que en esta primera casa de Rochester nadie parecía demasiado feliz. Pero dejémosla ahora, dejemos esta casa familiar de secreteres y diarios violentados, y saltemos a la próxima casa de la vida de Shirley Jackson, a la próxima de sus pesadillas. Volemos hasta Winchester, en el sur del estado de New Hampshire, a donde Shirley se mudó en los primeros años de su matrimonio con Stanley Hyman. No era precisamente la casa de los sueños de Shirley, pero es que el matrimonio bordeaba peligrosamente la pobreza. Stanley trabajaba como editor en el New Yorker por $25 a la semana, una cifra ruinosa. Es algo que suele pasar, los empleadores a veces piensan que con el nombre de la revista se come. Así que Stanley buscó otro trabajo en una fábrica de sujetadores donde cosía las tiras de sujetador, pero era malísimo y lo despidieron enseguida. Shirley también desempeñó los empleos más variopintos, trabajó en Macy's como dependienta, escribió guiones de radio, y todo eso les daba para una casa como la de Winchester. Era una casa rústica y las condiciones eran duras. No había gas ni electricidad y el baño estaba un cobertizo fuera de la casa. Las cañerías tendían a congelarse en invierno. Debía hacer frío
Debía hacer mucho frío en invierno. Los imagino tiritando por las noches. Seguramente se acordó de ese frío cuando escribió sobre el frío de Hill House. El frío penetró en la habitación y las envolvió, llenó el dormitorio hasta colmarlo. Cualquiera habría creído que los habitantes de Hill House dormían tranquilamente entre aquel silencio. Y entonces se oyó el castañetear de dientes de Theodora. Eleanor se rió. «¿Serás médica?», dijo. «Tengo frío», dijo Theodora. «Me muero de frío». «Yo también». Eleanor cogió el edredón verde y envolvió a Theodora. «¿Mejor así? ¿Estás entrando en calor?» «No». Pero Shirley se fue adaptando al frío y a la vida rústica de Winchester, mientras que la idea de rusticidad de Stanley era dejarse una barba bien poblada, como una especie de precursor de lo hipster. Se habían conocido en la Universidad de Syracuse. Stanley era el típico sabelotodo que creía que nadie era lo suficientemente bueno para él. Siendo adolescente había dicho que el 11 de junio, el día de su cumpleaños, todavía no había sido declarado fiesta nacional, pero que algún día lo sería. A este sabelotodo le llegó un ejemplar de la revista que hacían los alumnos de la universidad. Podéis imaginar su reacción. Empezó a despotricar de todo lo que leía, todo le parecía malísimo, hasta que llegó un relato titulado Janice. Lo leyó atentamente, en silencio, y cuando acabó preguntó: «¿Quién es esta? ¿Quién es esta Shirley Jackson?» «¿Por qué?», le dijeron. «Porque quiero casarme con ella». Stanley estuvo convencido desde el primer minuto del genio de Shirley. En algún momento llegó a decirle que era potencialmente la mejor escritora del mundo. Él mismo tenía la esperanza de ser algún día escritor de ficción, pero cuando conoció a Shirley decidió que se dedicaría al ensayo. Acabó siendo uno de los críticos más prestigiosos de los Estados Unidos. Pero sabía que no podía competir con un talento de verdad. Una amiga decía que todo lo que escribía Stanley era forzado, como doloroso, mientras que lo que escribía Shirley fluía como si alguien hubiese dejado un grifo abierto. Jackson tenía un don, esa capacidad innata del gran escritor para encontrar la palabra exacta en el momento preciso. Stephen King, uno de los mayores admiradores a nivel mundial de Shirley Jackson, ha dicho que hay pocos pasajes descriptivos en la literatura en inglés con la finura del inicio de La maldición de Hill House. Este inicio en concreto. Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo por mucho tiempo en condiciones de realidad absoluta. Incluso las alondras y los saltamontes, según dicen algunos, sueñan. Hill House, insana, se alzaba solitaria contra sus colinas, conteniendo la oscuridad interior. Estaba allí desde hacía 80 años y podía estar 80 más. Al principio Shirley no tenía tan clara la idea de casarse con Stanley. Pensaba en lo que diría su madre cuando le contase que se iba a casar con un judío. La sociedad americana de los años 40 no estaba tan avanzada como podríamos llegar a pensar. Por ejemplo, hoy sabemos que cuando los fue a visitar Patricia Highsmith, una vieja conocida de este podcast, y también una conocida antisemita, apuntó en su diario: «¡Qué asco de judíos!». Más problemas. Stanley era comunista. A ella eso le daba igual. Decía que la política le importaba tanto como el sánscrito, porque no encontraba otra cosa que le importara menos. Pero el comunismo de Stanley no les dio la mejor fama entre sus vecinos. Por ejemplo, Stanley era furibundamente ateo. Un día encontró a una de sus hijas rezándole a Jesucristo y la mandó castigada a su habitación a leer el Walden de Thoreau, que le parecía un evangelio mucho más adecuado. Imagináis lo poco que un ateo de estas características le gustaría en una de las comunidades yanquis de la época. Y también les trajo problemas con las autoridades. En la época del macartismo, el FBI abrió una investigación a Stanley, por una razón bastante absurda. Cuando estaban haciendo una mudanza, se cayó una caja de libros, se abrió y empezaron a asomar un montón de libros sobre Stalin. El hombre de la mudanza avisó al FBI y durante 2 años la familia estuvo bajo vigilancia, de nuevo la vigilancia, esa que odiaba tanto Shirley Jackson. No eran los vecinos más queridos, no. Tampoco es que fueran las personas más simpáticas y amigables. De hecho, en Winchester su principal enemigo no era la visita al baño en las noches de invierno, sino los vecinos. Los vecinos no son agradables en ninguna de las historias de Shirley Jackson. Eleanor, la protagonista de Hill House, vivió un poltergeist cuando era niña. Le cayó encima una lluvia de piedras. Esto pensaba de ese suceso. Eleanor, dijo el doctor, se vio involucrada en un fenómeno poltergeist. ¿Yo? Pues claro, respondió el doctor, lanzándole una mirada de curiosidad. Hace muchos años, cuando eras pequeña, las piedras fueron los vecinos. Mi madre dijo que habían sido los vecinos. La gente siempre tiene envidia. Madre y vecinos. Una combinación mortal en Shirley Jackson.
Parece que precisamente estos vecinos de New Hampshire fueron los que inspiraron el relato más famoso de Shirley. Hablamos, por supuesto, de La Lotería, un relato en el que un pueblo entero se reúne para un sorteo y toda la amabilidad y falsedad inicial se acaba disipando. Se disipa cuando se descubre que lo que se está sorteando es algo absolutamente macabro. El relato se publicó en el New Yorker. En ese momento todos los escritores aspiraban a colocar un relato en el New Yorker. Allí publicaban Nabokov, Salinger o John Cheever. En su primer año, Shirley consiguió colocar 3 relatos, el mismo número que Cheever en su primer año. La diferencia es que a Shirley le pagaron la mitad de lo que le pagaron a Cheever. ¿Porque sus relatos eran peores? No, ni mucho menos. Solo por una razón, porque los escribía una mujer. Y eso que La Lotería es probablemente el cuento que más tinta ha derramado de todos los que se han publicado en la historia del New Yorker. En las semanas siguientes a su publicación empezaron a llegar cartas y cartas, hasta unas 300 cifraba Jackson más o menos, y solo 13, las contó, eran amables. Otras eran bastante insultantes. También había quien se había creído el relato y preguntaba en qué estado se celebraba esa lotería. Otros simplemente no lo habían entendido. Shirley le dijo a un amigo: te sorprendería saber el número de personas que creían que a la protagonista le había tocado una lavadora o algo por el estilo. La lotería se hizo tan popular que Shirley llegó a temer que nada de lo que escribiera después fuera valorado igual. En una de las últimas conferencias que dio le preguntaron por ese relato y fue muy contundente. Lo odio, dijo. He convivido 15 años con la lotería y no me dejan olvidarla. Los éxitos en una carrera también pueden convertirse de algún modo en una casa encantada, pero los lectores agradecemos que nos haya legado un relato tan maravilloso como La Lotería, y también agradecemos que lo grabase en audio porque así podemos conocer cómo era la voz de Shirley Jackson. The people of the village began to gather in the square between the post office and the bank around 10 o'clock. In some towns there were so many people that the lottery took 2 days and had to be started on June 26th. But in this village, where there were only about 300 people, the whole lottery took less than 2 hours. Pero volvemos ahora a la siguiente casa de este viaje. Las posibilidades económicas de Stanley Shirley han mejorado. A él le han ofrecido un trabajo como profesor en Bennington College, una universidad para mujeres considerada de las más progresistas de los Estados Unidos. La primera casa que la familia tendría en North Bennington era una casa de estilo neoclásico. Tenía un siglo de antigüedad, 3 plantas y lo más destacado eran 4 columnas dóricas a la entrada. Llevaba deshabitada varios años desde la muerte del anterior dueño, algo muy propio de una novela de Shirley Jackson. Y de hecho, cuando la vieron por primera vez, se quedaron atónitos por la situación de abandono en la que se encontraba. Parecía que los inquilinos hubiesen huido corriendo. Había hasta un par de donuts petrificados en la mesa del desayuno. Esta casa de los donuts petrificados tenía una cosa positiva. Shirley por fin tendría tiempo para escribir mientras Stanley estaba dando clases. Y tenía una cosa muy negativa, y es que recrudecía una de las grandes pesadillas de la vida de Shirley Jackson. Y el problema, esa pesadilla, era el propio Stanley. Desde luego que Stanley fuera comunista no era una razón para no casarse con él. En cambio, que paralelamente hubiese desarrollado una extraña teoría de poliamor y relación abierta era más preocupante. No porque esté intrínsecamente mal, allá cada uno con sus deseos. El problema es que Shirley nunca quiso ese tipo de relación. Y ya no es que cada vez que Shirley se ausentase, Stanley intentase acostarse con alguien, es que además se empeñaba en contárselo. Y si ella le mostraba su enfado, él la atormentaba con discusiones de tipo intelectual. Le explicaba por qué la monogamia le resultaba tan repelente, le decía, por favor, Shirley, simplemente es una cópula, y luego le declaraba todo su amor romántico. El colmo llegó un día que Shirley discutió con su padre, se fue a su habitación, hecha polvo, y abrió una carta que le había enviado Stanley. En ella le contaba que se acababa de acostar con una chica sin preservativo y que ahora temía que estuviera embarazada. En esa misma carta le incluía unos capítulos del ensayo que estaba escribiendo en ese momento, como si tal cosa. Shirley estalló y le escribió una respuesta contundente. He leído tu carta 4 veces y todo lo que puedo sacar de ella es que probablemente vayas a ser padre. En vez de sermonearte, lo que debería hacer es partirte la cara, maldito cabrón. Cuando te pasas de la raya, tratas de resolver las cosas a tu manera y alguien acaba herido, y ese alguien suelo ser yo.
Con esto lo que te quiero decir es que si te follas a una mujer a la que no conoces muy bien, lo haces con condón, y si no, pues no te la folles, joder. Pero igual que ocurrió con su madre años después, ¿recordáis? Shirley no envió la carta. Lo que hizo pasados unos días fue escribirle otra en la que no mencionaba una palabra sobre este incidente y en cambio sí le daba consejos sobre el libro que Stanley estaba escribiendo. Este comportamiento de su marido agravó la tendencia a la depresión de Shirley. Stanley le comentó a un amigo que estaba preocupado por la salud mental de su mujer y el amigo le dijo: ¿no crees que puede tener que ver con tu comportamiento? Pero al otro no le debió gustar la respuesta porque no le hizo ni caso. La infidelidad flagrante estuvo toda la vida acompañándolos. En varias ocasiones Shirley decidió divorciarse, pero como sucedió con las cartas, nunca llegó a dar el paso. Luego murió demasiado joven y no sabemos qué le habría deparado el futuro. Pero si todo esto nos puede dar la imagen de Stanley como un hombre insufrible, lo siguiente que vamos a decir lo convierte en un auténtico malnacido. En algún momento Shirley llegó a insinuar en uno de sus cuadernos que Stanley la había forzado para el sexo, y si no violado directamente, por lo menos sí presionado. Stanley, ese mismo Stanley, el hombre que más creyó en el talento de Shirley Jackson, fue también el mayor culpable de los problemas emocionales y mentales de su mujer, problemas que la conducirían a la ansiedad, a caminar en sueños, a cortarse los dedos cuando cocinaba y que eso le impidiese mecanografiar y dedicarse a lo que más le gustaba en el mundo, que era escribir. Dejemos entonces esta terrible casa y volvemos a la siguiente, en Westport, Connecticut. Un destino habitual para los escritores. Por ejemplo, su vecino era Salinger, que los visitaba de vez en cuando. Salinger había alquilado una casa allí al lado para cavar el guardián entre el centeno, y la casa había pertenecido a Scott Fitzgerald antes. Esta es probablemente la casa más hermosa en la que vivió Shirley, pero tenía sus problemas. El primero de ellos es que era demasiado pequeña. Tenía que vivir 2 adultos con sus 4 hijos, que ya los tenían entonces, un gran perro pastor, y en ese momento unos 8.000 libros que tenían. Si esto os parece mucho, se calcula que al final de la vida de Shirley habían llegado a cerca de los 30.000 volúmenes. Como cuenta aquí Barry Hyman, el hijo de Shirley y Stanley, literalmente todas las paredes de la casa estaban tomadas por estanterías con libros. Every room in the house, every wall was covered with bookshelves. When I was a teenager, we would have our jam sessions right here. I don't know what we called this room, but it was a socializing room. My father's bar was over there. Again, wall-to-wall books. Pero esto les dejaba muy poco espacio. Y Stanley y Shirley debían compartir escritorio. Además, ese escritorio estaba pegado al televisor, y cuando había béisbol no había Dios que se concentrase allí y pudiese escribir. En una de las cartas a su editor, Shirley le asegura que va a acabar una novela antes de que empiecen las series mundiales de béisbol porque después le va a ser completamente imposible. Es curioso que el ritmo de escritura de una autora con tanto talento como Shirley Jackson estuviera secuestrado por el turno en la máquina de escribir. Aunque ella era mucho más exitosa que Stanley, él tenía prioridad en la máquina. De hecho, la carrera Shirley despegó cuando a Stanley lo contrataron en el New Yorker y se pasó más tiempo fuera de casa y ella pudo por fin acaparar la máquina. Por suerte, al contrario que Stanley, ella no necesitaba estar en la máquina para crear. Ella decía que estaba escribiendo todo el día. Su hija la recuerda cocinando para toda la familia y mientras se hacía la comida, ella tomaba notas en una libretita. Esta guerra por la máquina de escribir es más curiosa si pensamos que Shirley ganaba mucho más que Stanley, alrededor del doble. Stanley, de hecho, presumía en público de las ganancias de su mujer, aunque hay quien dice que el éxito de Shirley le generaba un poco de envidia. Lo que sí sabemos es que se enfadaba muchísimo si la veía perdiendo el tiempo en alguna escritura que fuera no lucrativa. Cuando Shirley hizo una amiga por correspondencia, tenía que escribirle a escondidas, porque si Stanley la veía, le echaría la bronca por estar dedicando su tiempo y su talento a eso y no a escribir relatos que les dieran dinero. Stanley dijo que tenían que comprar un lavaplatos, porque así cada minuto que dedicaba a las tareas del hogar lo podía dedicar a escribir y por tanto a ganar dinero. Por supuesto, algo que no se le pasó por la cabeza era lavar él los platos. La cocina era cosa de Shirley. Así nos lo cuenta Barry, el hijo de ambos. We were in the kitchen, which was one of the rooms where Shirley Jackson spent the most time. She had 4 kids and a husband who didn't go in the kitchen except to eat. All the housework got done here. Shirley combinó toda su vida el trabajo como escritora con el trabajo como madre y ama de casa. Era una madre cariñosa, pero también peculiar. Cuando tu madre es una de las mejores escritoras de terror de todo el mundo, tienes que dar eso por sentado.
Por ejemplo, entre las cancioncillas que le cantaba a sus hijos para que se durmieran está esa canción que aparece en La maldición de Hill House. La primera fue la señorita Grattan, que intentó no dejarlo pasar, la apuñaló con un cuchillo y así fue como empezó a matar. Luego le tocó a la abuela Grattan, tan vieja y canosa y ajada. Se defendió de su agresor hasta quedar extenuada. Luego le tocó al abuelo Grattan, sentado junto a la hoguera. Se le acercó por la espalda y lo degolló con una tijera. El último fue el bebé Grattan, solito en su Moisés. Lo estranguló con una cuerda hasta que tuvo los ojos al bies y le escupió tabaco de mascar de la cabeza a los pies. Vamos, la canción ideal para que unos niños se duerman tranquilos, ¿verdad? Era, como digo, una madre peculiar. Siempre se reía pensando en la anécdota que le sucedió cuando fue a dar a luz a su tercera hija, Sara, y el empleado del hospital le preguntó cuál era su ocupación para cubrir la ficha. Ella le contestó que escritora. El empleado la miró y dijo: pondré ama de casa. Realmente a Shirley tampoco le importaba demasiado la fama, le molestaba el machismo, que no la considerasen por ser mujer, pero no porque quisiese ser famosa. De hecho, una de las razones de que se mudasen de North Bennington hasta Westport fue que un día una periodista se presentó en el pueblo preguntando quién era esa Shirley Jackson que había escrito la lotería. En el pueblo no sabían que Shirley Jackson era su vecina, conocían a una tal señora Hyman. Pero resultó que la periodista entró en una tienda donde el hijo mayor de Shirley estaba comprando unos chicles y preguntó si conocían a Shirley Jackson, la autora de la lotería. La inocente dijo: sí, es mi madre. Y a las pocas semanas se mudaron de allí. Ya hemos dicho que Shirley llegó a odiar la lotería. Otra cosa que le cansaba mucho, que podemos decir que llegó a odiar también, era la leyenda que se creó con ella y la brujería. De esta leyenda también tiene buena parte de culpa Stanley, porque cuando Shirley vendió su primera novela a Farrar Straus le pidieron que les entregase un extracto con notas biográficas, y Shirley dejó que Stanley se encargara de ello. Stanley incluyó este párrafo: es una autoridad en la brujería y la magia, tiene una notable biblioteca privada de obras en inglés sobre el tema, y es probablemente la única escritora contemporánea que practica la brujería de forma amateur, especializándose en la magia negra a baja escala y la adivinación con baraja de tarot. Era una estrategia promocional, pero en parte era cierto, porque a Shirley le encantaba la literatura sobre el tema y también le gustaba echarles las cartas a sus amigos, pero la leyenda probablemente no la benefició para su valoración literaria. Y si esa reseña, que se repetiría con los años, no le ayudó, tampoco le ayudó la broma que se hizo sobre el accidente del editor Alfred Knopf. Knopf era el editor de Stanley y había tenido una fuerte discusión con él. Poco después se fue a esquiar a Vermont, al mismo estado en el que vivían entonces Shirley y Stanley, y tuvo un accidente de esquí. Shirley bromeó y dijo que lo había conseguido con brujería, que había esperado a que fuese a su estado para provocarle ese accidente al editor. Pero pronto se dio cuenta de que ese comentario jocoso en una entrevista había sido un error, porque a partir de ahí empezaron a preguntar cómo conseguía provocar accidentes como ese de Alfred Knopf. Realmente lo que más le atraía a Shirley Jackson de la brujería era el papel de las mujeres fuertes y emancipadas, como en el episodio de las brujas de Salem, que estudió en mucha profundidad, pero al final lo que siempre sobrevive es la anécdota, y la anécdota acaba convirtiéndose en caricatura. En la revista Time llegaron a llamarla Virginia Werewolf, por el juego de palabras entre el apellido de la escritora y la palabra licántropo en inglés, un apelativo que Stanley especialmente odiaba. Después de la muerte de Shirley, Stanley escribió que le sorprendía cómo a la gente le costaba tanto entender que Shirley pudiese ser una escritora de terror y una mujer y madre muy feliz. Me parece el malentendido más básico sobre cómo trabaja un escritor. Es como si esperasen que Herman Melville fuese una enorme ballena blanca. Lo cual es una brillante reflexión por parte de Stanley, pero tiene un pero. No sé si podemos decir que Shirley fue una madre y mujer feliz, y si no podemos decirlo, el principal factor, el principal culpable, fue el propio Stanley. Quizás por eso hay autores que dicen que Shirley escribió en Hill House una metáfora sobre su matrimonio ruinoso. Desde luego, si eso es verdad, el libro es muy elocuente sobre lo que Shirley pensaba del matrimonio. Es la casa que siempre he soñado, dijo Theodora, particularmente si pienso en asesinatos o suicidios. Desde luego, si esta frase es una metáfora del matrimonio, me parece absolutamente maravillosa. A esas alturas, Shirley había vivido ya en muchas casas y llevaba tiempo explorando cómo éstas podían representar los estados de ánimo de los personajes. Su obsesión había ido creciendo hasta tal punto que sus 3 últimas novelas, The Sundial, inédita en España todavía, La maldición de Hill House y Siempre hemos vivido en el castillo, transcurren íntegramente en casas.
Las casas eran centrales en el pensamiento de Shirley, como nos cuenta su hijo Barry. Houses were central to everything she thought, and the idea that what we call inanimate objects, that they were cognizant or conscious or that they could act in the world. Pero hay un empujón concreto, algo definitivo, que hizo que la heredera del arquitecto de las mansiones de Nob Hill cumpliese su destino de escribir sobre una casa encantada. En enero de 1958, exactamente 110 años después de que encontrasen oro en el aserradero de Sutter, Stanley y Shirley viajaron a Nueva York para reunirse con su editor. Cuando el tren que los llevaba allí paró en el cruce de la calle 125, Shirley vio un edificio. Era solo un edificio de apartamentos, un edificio feo, pero había algo en él que le parecía innombrable y horripilante. Apartó la vista y cuando le devolvió, el edificio había desaparecido. Se asustó hasta tal punto que quiso darse la vuelta y volver a su casa. No quería pasar la noche en una ciudad que pudiese albergar un edificio tan terrible. Hasta tal punto se obsesionó que tuvieron que cambiar los billetes de vuelta para hacer el viaje de noche y no tener que enfrentarse a la visión del edificio. Aquella visión, dijo, era lo más parecido a lo sobrenatural que había experimentado en su vida, y recordamos que era aficionada a la magia. Se obsesionó con el edificio y quiso escribir una novela sobre una casa, una novela que no pudieses leer solo, a oscuras, por la noche. Rebuscó en la historia de las casas de Nob Hill, pero ya sabemos que en 1906 habían desaparecido de la faz de la Tierra. Apenas a 80 kilómetros de allí encontró otra casa encantada, la casa que hoy sigue en pie, la casa Winchester. Volemos hasta allí. La casa Winchester la construyó la nuera del creador de los famosos fusiles. En ella se dice que moran todos los espíritus de los muertos a causa de los rifles Winchester. Se dice también que fue construida de un modo algo laberíntico, añadiendo una habitación tras otra para que los espíritus no se pudiesen orientar bien si querían atacar a los visitantes. El diseño de esta casa sin duda tuvo mucho que ver con la especial arquitectura de Hill House. ¿No le sorprende las extremas dificultades que tenemos para orientarnos? Una casa corriente no nos tendría a los cuatro sumidos en la confusión durante tanto tiempo, y sin embargo, una y otra vez elegimos la puerta equivocada. La habitación que andamos buscando nos evita. La casa es intrincada, y la novela también es bastante intrincada, de hecho fue parcialmente incomprendida en su tiempo. Pero Robert Wise la llevó casi inmediatamente al cine, fue un éxito, y después se ha vuelto a adaptar al cine. Recientemente Netflix ha estrenado una versión muy libre de la novela. Se ha adaptado al teatro, a la radio, y es sin duda una de las novelas más icónicas de terror de todo el siglo XX. Pero todavía nos queda una última casa. La casa en la que Shirley escribió La maldición de Hill House y Siempre hemos vivido en el castillo, sus dos novelas más exitosas. Allí pasaría los últimos 12 años de su vida. Por fin tenían dinero para hacerse con una casa en propiedad. Era una casa hermosa, con un granero, con 1 hectárea de terreno. Lo tenía todo para que fuera feliz, y sin embargo parece que el éxito siempre está pidiendo un castigo. ¿Recordáis que en el momento de mayor éxito de su vida, Shirley había recibido aquella carta demoledora de su madre? Aquella carta por el aspecto que tenía en la fotografía de Time. Pues esa carta realmente le hará mucho daño, aunque no se manifieste en el momento. Apenas unas semanas después, estamos ya en verano de 1962, Shirley estaba en Nueva York de compras, cuando de repente empezó a sentirse indispuesta. Sintió que se desmayaba. Por suerte un transeúnte pasaba por allí, la agarró y evitó que se cayera y la metió en un taxi. El médico le dijo que quizás se debiera a un ataque de ansiedad y que se tomase un descanso. Pero solo fue el principio de lo que vendría. Shirley aprovechó para quedarse en casa. Cada vez le apetecía menos salir. Y cuando en Halloween, unos meses después, se torció un tobillo, dijo que ya no podía salir, porque si lo hacía tenía que hacerlo con unas zapatillas de casa, y eso no era de recibo. La realidad es que no saldría de casa ni una sola vez hasta la siguiente primavera. Cada vez que intentaba abandonar la casa, las piernas le temblaban, parecía como si la casa quisiera engullirla, como Hill House con Eleanor. La sensación que tuve fue que quería consumirnos, engullirnos, convertirnos en parte de la casa. Para Shirley, salir del coche para ir a la consulta del doctor eran los minutos más terroríficos de su vida. La mejoría fue muy lenta y con altibajos. El dueño del colmado del pueblo recuerda un día que la vio haciendo la compra con los nudillos blancos. «¿Cómo va, Shirley?», le preguntó.
El doctor dice que estoy bien, le dijo. El dueño del colmado le dijo que se alegraba y siguió con sus cosas. Unos minutos más tarde vio el carrito de Shirley en mitad del pasillo a medio llenar y entonces recibió una llamada de teléfono. Era Shirley que le pidió que completase la compra y se la enviase a casa. El doctor dice que estoy mejor, le dijo, pero yo no estoy tan segura. Lo peor no era que no pudiese hacer la compra, era que tampoco era capaz de escribir, que como hemos dicho era la actividad que más satisfacción le había dado en su vida. Pasó 2 años luchando contra la agorafobia. En verano de 1965, después de superarla, se le veía animada, al contrario de los años anteriores. Sus amigos le escucharon decir que iba a partir a un viaje donde conocería mucha gente nueva. No le pidieron explicaciones, lo que quedaba claro era que iba a ir sola. Por fin, pensaron, habrá decidido divorciarse de Stanley. Era el mes de agosto y Shirley subió a dormir la siesta. La siesta se prolongaba y Stanley subió a ver qué pasaba y encontró que no se movía. Entonces llamó a su hija Sarah y fue ella quien le dijo: «Papá, creo que está muerta». En casa, claro, como Eleanor al final de Hill House, cualquier cosa menos salir de casa. El legado de Shirley Jackson ha sido infravalorado por ser mujer y por escribir literatura de género, pero hoy por fin se le empieza a hacer justicia. Es probable que el terror moderno hubiese sido completamente distinto sin obras como La lotería o La maldición de Hill House o Siempre hemos vivido en el castillo. Es probable que el terror moderno hubiese sido distinto sin Shirley Jackson. Pensad, por ejemplo, en este fragmento. Incorporadas cada uno en su cama, Eleanor y Theodora alargaron el brazo y se cogieron de la mano a través del espacio que quedaba entre ambas. Entonces Eleanor oyó un gemido que le partió el corazón. Resonó una voz chillona que no había oído nunca. «¡Vete!», le gritó la voz. «¡Vete de aquí! ¡No me hagas daño!». «¡Ya basta!», gritó Eleanor y se dio cuenta de que las luces estaban encendidas tal como las habían dejado. Theodora estaba incorporada en la cama, sorprendida y despeinada. «¿Qué pasa?», decía Theodora. «¿Qué pasa, Eleanor?». «Por Dios», dijo Eleanor viendo a Theodora en la cama. «Por Dios, si tú estás ahí, ¿de quién era la mano que estaba sujetando?». Si alguna noche contáis una historia parecida a esta, una historia tan icónica como esta a vuestros amigos para asustarlos, recordad que Shirley Jackson ya la escribió en La maldición de Hill House hace más de 60 años. Hasta aquí nuestra historia de Shirley Jackson, pero la suerte es que las historias no se acaban nunca, y dentro de 15 días volveremos con otro autor. Os dejamos una pista. Escribió Albert Camus en El mito de Sísifo que a su manera el suicidio resuelve el absurdo, lo arrastra hasta la muerte. Pues nuestro próximo autor juzgó que el suicidio era la única salida para el gran absurdo del siglo XX y probablemente de la historia, el absurdo de la crueldad absoluta. Y hasta ahí nuestra pista. Si queréis saber más, nos escuchamos en 15 días en el próximo Grandes Infelices.